Buenas noches, estimados maestros, directivos que nos acompañan esta noche. Como todos conocemos, hoy día estamos dando por inicio al quinto webinar, que está denominado como el reto de gestionar la escuela en el contexto de la educación virtual. Nuestro ponente es el doctor Cabanillas, Saúl Cabanillas Malca. Él es educador y abogado, secretario general de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y fue director de la institución educativa. También ha trabajado como coordinador de asistencia técnica en el Ministerio de Educación, quien brindó asesorías a los gobiernos regionales, a la ADREL y a la UGEL y en otras regiones del país. Muchas gracias, Yel. Bien, estimados colegas, amigos, darles la bienvenida a nuestro quinto webinar. El día de hoy tenemos un invitado especial, que es el doctor Saúl Cabanillas Malca, quien pues tiene mucha experiencia, ya durante varios años. Él ha estado trabajando en diferentes direcciones del Ministerio de Educación y básicamente brindando asistencia técnica a los gobiernos regionales, como bien lo mencionó Yeldi, a las direcciones regionales y a la SUGEP, justamente en este tema pues de la implementación, dando soporte pedagógico y también en todo lo que es gestión de las instituciones educativas. Entonces tiene mucha experiencia, también ha trabajado, seguro algunos ya lo conocen, como asesor en la UGEL 03, así es que de hecho que esta noche va a ser muy provechosa para todos aquellos que están presentes. Incluso tenemos muchos directivos que nos están acompañando, otros docentes, pero que quizás también tengan como parte de la comunidad educativa, ver qué estrategias son pues las necesarias o las más pertinentes para poder gestionar la escuela en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de pandemia y que también ha generado lo que es la educación a distancia. Bien, vamos entonces. Yo voy a iniciar solo para una breve, digamos, reflexión que podría ser. Para ello voy a presentar la pantalla. Un momentito, por favor. En realidad, básicamente, colegas, va a ser más un conversatorio, más que una exposición en sí, que es lo que queremos. Entonces, el día de hoy, justamente queremos ver cuál es ese reto. En realidad, este contexto nos ha presentado diferentes desafíos. En nuestro webinar anterior también vimos los desafíos que se nos presentaban en torno a cómo evaluar, ¿no? Cómo evaluar formativamente. El día de hoy es el reto de cómo gestionar la escuela en contextos de educación virtual. Para ello, y para empezar, colega, quisiera quizás que hagamos un esfuerzo, ¿no? Por evocar, porque sí que quiero situarme en un antes, durante y cómo hemos venido desarrollando nuestras actividades en la escuela. Para ello vamos a hacer un ejercicio y por ahí voy a mencionar a alguien para que me comparta la respuesta a la pregunta, ¿sí? Vamos entonces a evocar, colegas, ¿qué estábamos nosotros? Pensemos en el lunes 9 de marzo, ¿ya? En el lunes 9 de marzo, ¿qué es lo que estábamos haciendo el lunes 9 de marzo? A ver, vamos a pensar, por favor, un momentito. ¿Qué es lo que estábamos haciendo el lunes 9 de marzo? Bien. Ahora, siguiendo haciendo ese mismo esfuerzo de recordar, de evocar, vamos a pensar ahora en el siguiente lunes, el lunes 16 de marzo, un día después del mensaje presidencial y en el cual pues se determinaba la emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que estábamos haciendo ese día, lunes 16 de marzo? ¿Qué actividades realizamos? ¿Qué es lo que pensamos en ese momento? Primero entonces el lunes 9 de marzo y luego el lunes 16 de marzo.
Bien. Y por último, vamos a pensar en el lunes antepasado, el lunes 24 de agosto. ¿Qué estábamos haciendo la semana pasada, específicamente el lunes 24 de agosto? A ver. Vamos a detener la presentación, colegas. Bien, a ver, voy a escuchar a algunas personas, a ver, con el ejercicio que hemos estado realizando. A ver, quisiera por favor que me respondiera, está el profesor Miguel Valladares. Maestro Miguel. Maestra Maribel, muy buenas noches. Sí, estoy... No. ¿Aló, me escucha? Sí, te escuchamos, Miguel. Justamente aquí la participación acerca de las dos preguntas de pensar qué estábamos haciendo el 9 de marzo y el 16 de marzo, ¿no? Creo que el 9 de marzo casi todas las UGELs a nivel nacional estaban programando lo que vienen a ser las reuniones colegiadas para la planificación del buen inicio del año escolar. Entonces, se ha estado haciendo las reuniones a nivel UGEL y bueno, mi persona ha tenido la oportunidad que me ha invitado la UGEL a ser parte justamente de los docentes que compartieran las experiencias para el armado de la planificación. Y bueno, justamente el centro formador, ¿verdad, Miguel? Sí, maestra Maribel. ¿No? Muy bien, gracias. Y ya ahora me respondes a la siguiente pregunta que era con respecto al siguiente lunes, es decir, el lunes 16 de marzo. El día domingo, al escuchar el mensaje, creo que el 16, lo primero que me recuerdo bastante es haberme quedado con el maletín listo para ir al inicio con el terno y todo. Y definitivamente fue un vuelco muy brusco, vamos a decirlo. Nos quedamos con las maletas listas, pero aquí planificamos a nivel de directivos tener una reunión el día martes vía telefónicas y justamente nos hizo pensar varias cosas que no contábamos ni con el directorio de nuestros estudiantes. Puesto no tenía el directorio ni de los estudiantes y de los docentes. No, de los docentes sí ya teníamos, ¿no? Del directorio de los docentes ha sido mucho más fácil, puesto que el padrón de padres de familia estaban en la institución, vamos a decir, y todos los docentes somos fuera, ¿no? Somos foráneos en nuestra institución, y definitivamente, pues, ha sido un vuelco general que nos hemos demorado, vamos a decirlo, todo marzo y hasta quincenas de abril en conseguir el directorio de nuestros estudiantes, gracias a un aliado que viene a hacer el apoyo. Ok, Miguelito, para que todos sepan, para que también, para que conozcan el contexto en el que tú has trabajado, ¿de qué región eres, Miguelito? Yo estoy laborando en la región Huánuco y la provincia donde laboro se llama Guamalíes. Y justamente trabajo en uno de los distritos que viene a ser Jacas Grande. Y Jacas Grande es considerado una zona rural. Y entonces aquí la preocupación, ¿no? De que hay muchas, en el lugar donde yo trabajo, hasta la señal telefónica es deficiente, vamos a decirle. No tenemos una comunicación. Y bueno, a manera de comentarios, pues que hemos optado, creo que con distribución de fichas, teniendo un aliado estratégico que una personal de vigilancia y el personal de limpieza son de ahí, estamos aprovechando a estos dos personales en distribuir fichas, vamos a decir, para atenderlo a estos estudiantes que no tienen conectividad y mucho menos, pues, ni señal radial, vamos a decir, que tienen mis estudiantes. Ok, muy amable, Miguelito. Ahora ya para terminar, si por favor puede encender su micrófono el maestro Raúl Ayuque. Raúl. Sí, muchas gracias. Buenas noches, maestra Maribel, agradeciendo, de verdad, estas intervenciones bastante nos fortalece a todos los maestros que participamos. Frente a la pregunta planteada, el 9 de marzo, ¿verdad? El primer domingo manifestó. Sí, justamente planificación, programación, ¿no? Justamente a nivel institucional, ¿no? Con el trabajo colegiado, todo que se hace a nivel interno, pues. Con referencia al 16 de marzo, justamente ya pensando ya justamente
no habíamos pensado antes, días antes, ¿no? En el buen recibimiento a los estudiantes, entonces, en ello, pero lamentablemente la noticia nos desequilibró todo y ya, bueno, yo ya me encontraba en la institución educativa, trabajo en una institución educativa que pertenece al departamento de Huancavelica, Castillo y Reina, es una zona rural, ¿no? Y bueno, Sí. había llegado ya en la noche, el domingo en la noche, el día lunes tenía que retornar de nuevo y comunicarnos pues, con los docentes. Más bien habíamos establecido ya un grupo WhatsApp y todos no sabíamos hasta cuándo, estábamos en esa incógnita. Pues. Una incertidumbre, Raúl, para que todos sepan, tú eres director, ¿verdad? Sí, así es, así es. Muy Sí, bien. Y ahora, la semana pasada, Raúl, ¿qué actividades has estado realizando? el día lunes, bueno, como todas las semanas, el día lunes ya empezamos ya con la tarea, ¿no? Tanto los estudiantes, porque también al mismo tiempo que soy directivo, también tengo aula a cargo, y empezando el día lunes justamente con las actividades, ¿no? Con los estudiantes, para interactuar, ¿no? Justamente de acuerdo a lo programado para la semana de Aprendo en Casa, ¿no? Y también al mismo tiempo con los docentes también programar justamente el trabajo colegiado vía virtual y también trabajar también justamente con los padres de familia. Así es, maestra. Ok. Muchísimas gracias, de repente. Muy bien, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, básicamente la situación ha ido digamos, de un contexto, las actividades que realizábamos nosotros normalmente en las primeras semanas, en las 2 primeras semanas de marzo las realizamos, ya sabíamos que teníamos que realizar reuniones colegiadas, lo que corresponde a la planificación, diseñar las actividades para el buen inicio del año escolar. Básicamente esas han sido las actividades que hemos realizado. Luego vino una situación de incertidumbre realmente, ¿no? Que a todos incluso nos sorprendió, y ya el día lunes 16 de marzo todo cambió. Prácticamente de la noche a la mañana el contexto cambió totalmente. Ahora, la pregunta que les hice con respecto al lunes 24 de agosto era para ver cómo había sido ese cambio, ¿no? Ese cambio, ese proceso de transición de la educación presencial a la educación a distancia, que es la que estamos nosotros desarrollando hasta este momento. Muy bien, y con esta reflexión entonces, ahora sí voy a dar pase al doctor Saúl Cabanillas Malca para que pueda compartir con nosotros el día de hoy algunas reflexiones, incluso algunas herramientas que podríamos utilizar para mejorar justamente la gestión escolar en estos tiempos de educación virtual. Bienvenido, doctor Saúl Cabanillas. Le cedo la palabra. Hola Maribel, buenas noches. Apreciados maestros, buenas noches, queridos directores. Un gusto estar con ustedes en este momento para hablar de algunos aspectos, obviamente, que sin duda son retadores, pero de hecho, no sé si a todos ustedes, pero a mí me apasiona, ¿no? Ver cómo gestionamos la institución educativa, y el contexto que vamos a hablar ahora es gestionar la institución educativa en tiempos de educación virtual, que no es distinto, claro, nadie estaba preparado para esta situación, todos, como ya lo dijeron, teníamos nuestras actividades, nuestra planificación para desarrollar las actividades de gestión en los contextos usuales, tradicionales, pero nos sorprendió esta situación y ahora seguro estamos desarrollando otras competencias que en su momento no hemos tenido, de tal forma que podamos gestionar la escuela en este escenario que se nos presenta y que no sabemos se alarga un trimestre este año por el próximo año, pero entonces cabe la necesidad de que en conjunto podamos ir fortaleciéndonos para poder hacer afrontar este reto que se nos ha planteado. Para hablar de gestión, yo quiero hacerlo. No sé si podemos proyectar, Maribel, teníamos una presentación, por favor. El hecho de gestionar la escuela es teniendo, en primer lugar, claro nuestra finalidad. La finalidad, ¿cuál es de la institución educativa, no?
cuál es nuestro rol en ella, y en función a eso nosotros vamos a ver cómo se desencadena. Entonces, ¿cómo gestionamos la institución educativa? Yo quiero partir esto de la reflexión que los estudiantes tienen derecho a recibir una educación de calidad en su contexto, ¿no? Claro, esa es la finalidad, creo, del servicio educativo. Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos ese derecho a través de la gestión en la institución educativa? En ese aspecto vamos a hablar, o sea, para lograr esta finalidad vamos a hablar dentro de los dos dominios que se organiza la gestión escolar, y ahí ustedes muy bien lo saben, que es cómo generamos nosotros directores, generamos condiciones para lograr ello, y asimismo cómo orientamos, cómo encaminamos los procesos pedagógicos, ¿no? Claro, voy a empezar ahí abocándome un poco a lo pedagógico, que es, creo, lo principal, lo central, y que debíamos tener nosotros como directores clarísimo, ¿no? Hacia dónde vamos, cómo conducimos este proceso, y luego no deja de ser también menos importante la labor administrativa que realiza el docente dentro de la gestión. Como parte de la gestión también tenemos el clima institucional, de qué manera integramos a los padres de familia, ¿no? Y para eso nosotros tenemos un equipo, ¿no? Tenemos actores, tenemos personas que trabajan con nosotros, que colaboran, que ayudan a gestionar en la institución educativa. Estos actores ahorita con diversas situaciones que se presentan en este contexto, ¿no? Muchos de ellos vienen pasando cuadros de salud complicados porque no estamos libres de que se vea perjudicada nuestra salud, pero asimismo el aspecto emocional también no es el mismo, ¿no? No tenemos nuestras actividades físicas como usualmente lo teníamos. Entonces, en cierto modo, también por ahí ha habido y hay algo que ha movido, ¿no? Sobre el aspecto emocional. Para eso, cómo gestionamos los recursos tecnológicos, los recursos presupuestales, y etcétera. En fin, entonces son varios aspectos que tenemos que tener claro y ver nosotros como gestores, como líderes de la institución educativa, cómo abordamos estos aspectos, ¿no? Y bueno, ya entrando un poco, la gestión obviamente es un conjunto de procesos, ¿no? De acciones encaminadas a resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados son en términos de brindar un servicio educativo de calidad, ¿no? Y ese servicio de calidad, ese servicio educativo de calidad que se expresa en la Ley General de Educación, que se expresa en las diferentes políticas educativas que diseña el sector, ¿no? En los lineamientos de política educativa regional, en los lineamientos de política educativa local, en los proyectos educativos locales, etcétera, y en nuestro propio documento de visión que tenemos la institución educativa. Entonces, esos resultados, o sea, toda esa concepción que se hace, el servicio se brinda en la escuela, se brinda en las aulas, es en la interacción docente-estudiante donde finalmente se debe concretar todo ese esfuerzo desde la formulación de la política que se hace, y es en este espacio donde se concretiza. Por eso yo valoro enormemente la labor que hace el docente, porque en ese encuentro docente y estudiante debe concluir todo el aspecto que hay detrás, ¿no? La gestión. Entonces eso es vital, lo que tenemos que impulsar nosotros como directores. Ahí entregamos los bienes y servicios, bienes en el sentido de que ponemos en las manos de los estudiantes y a disposición de ellos materiales como textos, cuadernos de trabajo, otros materiales, y el servicio educativo en ese proceso de enseñanza. Y además hay que adecuar nuestra enseñanza, la metodología de nuestra enseñanza, los estilos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y o
sea, bueno, pero todo eso obviamente estamos preparados, me van a decir ustedes, sí, estamos preparados. Sin embargo, en este contexto de aislamiento, de educación virtual, ¿no? Nos cambia el escenario, pero no por eso el servicio educativo debe ser menos, ¿no? Entonces, ahí el reto de pensar cómo nosotros adecuamos la gestión, todos los recursos que podemos poner en práctica con la finalidad de lograr brindar el servicio de calidad, ¿no? Es el reto que tenemos. Y bueno, entrando un poco más, diríamos, a ver ya lo pedagógico, ¿no? Yo creo que lo central en lo pedagógico es el fortalecimiento docente, ¿no? Que el docente tenga claridad de la educación educativa. Oye, usted me va a decir, oye, pero ¿qué pasa? El docente siempre tiene claridad de lo que tiene que enseñar, de lo que tiene que hacer, de la metodología que tiene que utilizar. Es cierto, el docente tiene claridad. Sin embargo, una cosa es, yo me encuentro con los chicos, con los estudiantes, donde puedo hacer algunas actividades presencialmente, dinámicas, donde le entrego los textos, ellos los resuelven, donde le doy yo docente hojas de aplicación, donde hago determinadas dinámicas, voy recogiendo sus saberes previos, voy haciendo un monitoreo, seguimiento, acompañamiento de ellos mediante la mirada, y yo veo una mirada directamente de ellos, quienes tienen necesidad y quienes están comprendiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este contexto virtual, todo eso obviamente es distinto, o sea, no estábamos preparados, pero necesariamente tenemos que desarrollar competencias y poner en juego estrategias para ir trabajando en ese sentido. Es cierto que nosotros ahorita las condiciones que nos garantiza el sistema, ¿no? Son, por decir, la educación a través de la TV, de la radio, de la plataforma. Tenemos, claro, algunas de ellas, principalmente al inicio, no estaban muy alineadas. Esperamos que se alineen, vayan correspondiendo, ¿no? Y yo creo que así, y es que el sistema educativo también, el ministerio, las instancias de gestión descentralizada como son Dirección Regional de Educación, unidades de gestión educativa local, no estábamos preparados, ¿no? Entonces hay que hacer un diseño y en ese diseño poco a poco vamos encontrando los mecanismos para que podamos mejorar ello y ir trabajando y fortaleciendo los procesos de enseñanza, ¿no? En ese sentido, el docente tiene que incorporar recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza, como a través de la educación en línea. Ejemplo, si yo estaba conversando con una colega, con una profesora, quiero enseñar, por decir, anatomía, partes del cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, hay programas que es muy fácil, son interactivos a través programas en línea que me permiten llegar con facilidad a los estudiantes, porque los estudiantes recuerden la naturaleza, ¿no? En la medida que se haga más participativo, más dinámico con ellos, ellos se involucran más en la actividad, y en la medida que experimentan, igual que nosotros, las cosas que experimentamos con mayor facilidad, las vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, oye, pero de hecho eso lo tiene que hacer el maestro, sí, lo tiene que hacer el maestro. Sin embargo, como ya dijimos, hay algunas cosas que cambian, pero usted me va a decir, sí, pues, y ahí está el reto de que el maestro se empodere. Claro, está el reto de que el maestro se empodere, pero ¿quién es el primer soporte del maestro de aula en la institución educativa? Yo, docente, no tengo con tanta facilidad el número del especialista, de la especialista de la UQEL, para llamar y absolver mis dudas, mis consultas. Entonces, ahí es el director, el subdirector, el equipo directivo que tiene que estar cerca, ayudando, encaminando este proceso, ¿no? Haciendo acompañamiento, ¿no? Ayudándole al docente para que pueda diseñar sus estrategias, y estas estrategias de enseñanza que se encaminen y que respondan también a las necesidades educativas, a sus ritmos y estilos que tienen,
y en estas condiciones. Entonces, sí es un poco más difícil, el reto se hace desafiante, pero en esa medida nosotros tenemos que desplegar nuestra creatividad y poder responder, porque, ejemplo, en adelante, ¿no? No sabemos hasta cuándo vamos a tener este escenario, que vamos a decir, no, no trabajo, ¿no? Entonces tenemos que nosotros desarrollar nuestra labor. Por otro lado, tenemos como directivos que ver cómo hacemos distribución y uso del material educativo, qué recursos se tienen que entregar para que fortalezcan los procesos de enseñanza que hacen los docentes, ¿no? Entonces, está pues de transitar, ¿no? De transitar de estas, por el momento, de estos procesos que se vienen haciendo asincrónicos, ¿no? A través de ver la televisión, de escuchar la radio. Poco a poco tendríamos que ir nosotros buscando y animando a nuestros colegas, los maestros, para que tengan el valor de desarrollar sesiones sincrónicas, ¿no? En tiempo real, en directo con los estudiantes. Y bueno, digo para que un poco se animen. Obviamente quienes son directores seguro saben que no es sencillo, y si se le pide a nuestros colegas, a los docentes, el desarrollo de estas clases, claro, y que no están, o sea, las excusas no son del todo fuera de contexto, te dicen, oye, pero no tengo línea, los recursos tecnológicos y el internet y la plataforma y eso, pero también detrás, y yo lo he podido ver, hay un cierto temor, porque no es igual el desarrollo de las sesiones donde con los chicos, ejemplo, yo me puedo equivocar, puede que ellos no adviertan mucho esa situación, que desarrollar una sesión en línea donde de seguro muchos de los padres están al lado de sus hijos y ellos están escuchando, oye, ¿qué está diciendo el maestro? O eso no me parece, esto es mover el lugar. Y esas cosas, ¿no? Entonces, cabe la necesidad de que nosotros los docentes estemos preparados, planifiquemos bien, apuntemos cuáles son las competencias, los desempeños que pretendemos desarrollar, ¿no? Y claro, y eso ellos en ese proceso tienen que tener un soporte, un acompañamiento de los directivos, indudablemente, ¿no? Claro, no pueden estar, o sea, los tiempos también frente a la pantalla en el desarrollo de las sesiones no pueden ser los mismos, ¿no? De hecho, son espacios un poco más pequeños. Entonces, ¿cómo yo dosifico mis actividades? ¿Cómo llego a través de ellas con los recursos, la metodología para poder lograr los aprendizajes previstos, ¿no? Gradualmente, y también cómo regular, es decir, dosificar algunas actividades que yo tengo que pedirle que los chicos hagan por sí solos, ¿no? Entonces, todas estas cosas, queridos colegas, queridos maestros, demanda, ¿no? Acciones de monitoreo y retroalimentación que tenemos que hacer en primer lugar nosotros los directivos con nuestros colegas, los maestros. Y es un proceso de aprendizaje, obviamente, en conjunto, toda vez que nosotros tampoco estábamos preparados para este escenario, ¿no? Y bueno, yendo también a otro aspecto de la gestión, el aspecto administrativo, ¿no? Una cosa es la gestión presencial, pues, donde yo llego director, llego a la institución educativa, veo el local, que tengan que estar funcionando bien los servicios, ¿no? Cómo administro mis recursos, el control del personal, que tengo que hacer los reportes y esto, pero se me mueve el piso cuando estos aspectos administrativos ya lo tengo que hacer virtualmente. Entonces, demanda otras cosas que yo no estaba preparado. Entonces, ¿cómo yo hago el control desde mi personal, ¿no? ¿Qué mecanismos, cómo movilizo, cómo me organizo para este trabajo, ¿no? Por otro lado, ver la conservación y mantenimiento de la infraestructura educativa, y tal vez ahorita quedará
girar un poco mi mirada desde los espacios físicos, como la infraestructura física que tengo en mi colegio, a esa infraestructura virtual, de tal forma que garantice, ¿no? Que garantice los procesos de enseñanza y aprendizaje de los chicos, ¿no? Por decir, yo tengo en mi institución educativa, tengo materiales, tengo recursos, tengo laptops, tengo computadoras, ¿qué hago hoy? Pero si le doy a los docentes y ellos no me lo devuelven, si lo malogran, la responsabilidad administrativa que yo incurro, ¿cómo hago para hacer la distribución de tus recursos? Y de repente te encuentras con un docente que te dice, pero director, usted ha leído el decreto legislativo 1505, ¿no? Donde el artículo 2 te dice que a nosotros ustedes tienen que darnos los recursos tecnológicos, y hay computadoras, tenemos ahí laptops, y yo las necesito. Y en efecto, entonces demanda por otro lado, entonces cómo nos organizamos y cómo hacemos esa distribución, en efecto, de estos recursos que tenemos disponibles para que se utilicen en estos procesos de enseñanza. Y quizás si tenemos algunas tablets, me acuerdo en algún momento las instituciones educativas recibieron las XO, esas, cómo podemos entregarlo a nuestros estudiantes, porque recuerden, muchos de ellos seguro quieren desarrollar las clases, pero no tienen los equipos cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo promovemos nosotros? ¿Cómo genero yo algún compromiso seguro con mis padres de familia, de tal forma que cuiden estos equipos? Y eso entonces es otra dimensión de la gestión que yo tengo que pensar, ¿no? Por otro lado, tengo la gestión institucional, y tengo yo que garantizar el clima institucional. Me dice, oh, pero no te pases, pues, me van a decir ustedes, ¿no? En esta ocasión nadie se pelea, ¿no? Porque no están, no se encuentran físicamente, presencialmente, entonces las cosas son más llevaderas. Pero es que no pasa solo por eso, llevar el clima institucional. Recuerden, nosotros, los directores, no somos los jefes, no somos jefes ni debemos ser jefes, ¿no? Nosotros somos líderes. Y siendo líderes tenemos muchas cosas que hacer e interesarnos por nuestro equipo, ¿no? Porque cómo está la salud física de tus docentes, tienes que llamarlo, comunicarte con ellos, quizás está con COVID, ha perdido algún familiar suyo, porque valga la verdad, la mayoría de nosotros, si no somos todos, hemos sufrido el deterioro de la salud de algún familiar, o es más, a veces la pérdida de un ser querido. Entonces nuestra salud emocional, nuestra salud física decae. Y qué bueno sería yo, docente, recibir una llamada de mi director. Entonces eso significa que él se interesa en mí, ¿no? Yo, personal administrativo, yo el personal de mantenimiento, el personal de servicio, cuánto me reconforta. Hoy mi director me llamó, ¿no? He recibido una llamada de él, me ha saludado, me ha preguntado cómo estoy. Entonces esas cosas contribuyen, ¿no? Al clima institucional. No sé si todos tenemos mapeado como directivos porcentajes de nuestros estudiantes, cuántos de ellos tienen las condiciones y recursos necesarios para poderse conectar a las actividades, cuántos de ellos tienen dificultades y qué hemos hecho, cómo nos hemos organizado, qué espacios de conversación hemos tenido con las familias para poder ver cómo ayudamos esto, porque lo que nos interesa, nosotros tenemos, recuerden, en nuestro PI una visión, ¿no? Tenemos una visión, tenemos los principios y algunos valores que nos caracterizan como institución educativa, y esos no tienen que estar solamente escritos, pues esos tienen que ponerse en juego, ¿no? En la gestión y en circunstancias como estas, ¿no? Otro aspecto, por decir, de la gestión institucional, si bien como no tenemos este acercamiento, claro, lo de la violencia escolar, la violencia física puede que esté por ahí, no tengamos problemas y dificultades en ese sentido, pero puede que tengamos violencia en línea, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo el monitoreo
de los espacios de interacción, a lo mejor le pedimos a determinados docentes que nos apoyen, y otros actores de la institución educativa, ¿no? Cómo nos organizamos para delegar y que nos ayuden a ver que no se estén produciendo actos de violencia psicológica, el bullying en las redes, y etcétera, y cómo gestionamos también estos aspectos, ¿no? Pero también además se nos viene cómo le damos una mirada a los objetivos institucionales, ¿no? Nosotros ya llegamos prácticamente al último trimestre del año, necesitamos planificar las actividades del siguiente año. Algunos se nos vence nuestro PI, tenemos que actualizarlos, estamos prácticamente a vísperas del bicentenario. Muchos he visto yo que en sus proyectos educativos institucionales tienen objetivos estratégicos que apuntan, ¿no? A determinados logros institucionales con miras al bicentenario. Entonces hay que ir pensando también cómo vamos a evaluar estos aspectos, cómo vamos a, diríamos, a reforzar esta parte para que podamos nosotros ver en qué medida logramos esto que caracteriza al documento de gestión, al modelo de gestión que hacemos en la institución educativa, ¿no? Tenemos también otro aspecto de la gestión escolar, la integración con las familias, ¿no? Y la integración con las familias pasa, pues, ¿no? Porque que podamos reforzar, y creo ahora, más que nunca se necesita el apoyo de la familia para poder desarrollar los procesos de enseñanza. Y claro, que a veces decimos, pero los padres de familia no apoyan, ¿no? No sé si ustedes han escuchado eso, yo lo he escuchado a menudo, pero en estas condiciones, ¿qué padre de familia va a estar contento y tranquilo? Mis hijos están perdiendo clases, están casi todo el año aquí conmigo, entonces la presión también está por ahí de ellos, están preocupados, creo. Todos los padres, entonces seguro pasa por crear mecanismos de más diálogo, más interacción con las familias para que ellos nos apoyen. Pero de hecho yo he visto también experiencias educativas, he visto de forma muy cercana que se vienen dando y se vienen dando bien. Conversaba yo con una maestra y le decía, no dudes que este año tus hijos van a aprender como nunca, más que todos los años. Oye, que sí, me dice, ¿por qué? Me mira. Y le digo, en efecto, porque ¿quién se encarga de hacer la retroalimentación con tus hijos? La familia, ¿no? A veces tú diseñas la actividad, dosificas y le dices esto, entiendan o no entiendan, entonces ella me dice, sí, ¿verdad? Ya recuerdo. Y hasta pues, a veces los padres se dejan abierto el audio y ya están con los hijos, ay, pero te he dicho esto, ¿cómo no aprendes? La maestra está diciendo esto y tú. Entonces, ¿quiénes están ayudándonos ahí en la retroalimentación, en afianzar otros procesos? Claro, porque cuando los chiquitos no entienden, voltean con una mirada de incertidumbre, no está la maestra, porque la maestra a través de la pantalla no nos podemos ver cuál es la necesidad específica de los chicos, pero ahí está la familia, ¿no? Entonces, yo creo que el interés de las familias está ahí por apoyar todos los procesos de aprendizaje de sus hijos. Todos los procesos de aprendizaje de sus hijos, pero pasa pues que tengamos nosotros o aperturemos mecanismos de comunicación para ir recogiendo también las observaciones de ellos, porque seguramente ellos tendrán mucho que decir, que aportarnos, en qué medida ellos sugieren se mejoren también los procesos de enseñanza, ¿no? Y por otro lado, esto que hablamos de integración con las familias, está la evaluación también por parte de las familias de la gestión educativa, ¿no? Claro, es cierto, podemos nosotros no hacer una evaluación formal, pero desde luego que los padres de familia están viendo y se están preguntando, oye, yo no veo, no siento mucho,
que el director de la institución educativa o la escuela haya planteado esto, lo otro. Yo escucho que otro colegio han hecho tales actividades, se vienen organizando de esta forma, pero no siento en mi institución educativa. Entonces, también hay por ahí cierta inquietud y demanda de los padres de familia que hay que aprovechar y que es bueno, ¿no? Yo sugiero, pues ahí tal vez generamos algún buzón de sugerencias, alguna cuenta de correo de los padres de familia para ir recogiendo, porque en efecto necesitamos conocer su opinión e ir mejorando en estos aspectos, ¿no? Bueno, y creo yo para ir finalizando también este diálogo, necesitamos desarrollar algunas otras competencias de gestión, hacer un uso de recursos tecnológicos, ¿no? En este escenario que nos permita desarrollar habilidades para poder hacer frente a este reto que tenemos por delante. Y dentro de eso yo veía, por decir, un espacio de soporte de los directivos son las redes educativas, ¿no? Porque así como tú estás con incertidumbre, con ciertas inquietudes, otro director también está, ¿no? El otro director puede que haya implementado determinadas cosas. Entonces, ¿cómo aprovechamos estos espacios para coordinar, enriquecernos y a través de la red ir planteando algunas soluciones que nos sirvan a todos, ¿no? Y también no dudo, ¿no?, que las unidades de gestión educativa local que están cerca a las instituciones educativas, ¿no?, a través de el área de gestión pedagógica y, bueno, en Lima Metropolitana, ASGES y AGEBRE, ¿no? Eso, otro aspecto que tenemos es la planificación en línea, ¿no? Hasta pasa por eso, por desarrollar algunas habilidades. Y es que muchos de nosotros podemos decir, oye, pero planificación en línea es una cosa que ya los docentes lo manejan. No es así, no todos, ¿no? Entonces hay que asegurarnos porque valgan verdades algunos de nuestros colegas, y es que antes no teníamos un escenario de esa naturaleza. Hasta para elaborar una planificación en línea tenemos dificultades, un poco que nos cuesta. En ese sentido, creo yo, cabe la necesidad de aprovechar estos recursos, ¿no? Y bueno, hablando de recursos, también yo quería compartir con ustedes, nosotros, seguro que muchos de ustedes lo conocen, quizás algunos no, el calendario Google, que es una herramienta bastante interesante que a nosotros nos permite organizar ahí de una manera muy dinámica, y es que el calendario te recuerda las actividades que tienes que hacer, te dice la periodicidad, si es semanal, si es dejando 2 días, dejando 3 días, ¿no? Las reuniones, cómo programas, le llegan automáticamente a las otras personas con las que tú has programado y eso, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, yo, ejemplo, aquí tengo mi calendario, aquí me dice el lunes 27, claro, estoy en el mes anterior, y esta es una reunión que yo lo tengo periódica, comunidad multigrado. Entonces ahí la hora en la cual nos reunimos, ¿no? Por decir aquí, desde el lunes 27, 5 p.m., me sale no disponible, y es porque otra persona programó una reunión en ese momento, claro, que me ha enviado al correo. Entonces yo reviso mi correo y me avisa, es de 5 a 6, el calendario te avisa media hora antes, depende que tú lo programes, ¿no? Te puede avisar 2 veces, 3 veces. Instalamos en nuestro celular y nos llega el mensaje, y 10 minutos antes, entonces ahí la frecuencia con la que yo puedo programar. Ejemplo, aquí yo tengo ya, yo tengo una reunión que me dice reunión de asistencia técnica con la OTEPA, ¿no? Y incluso aquí te permite programar, por decir, el conjunto de tus actividades, la agenda que tú vas a tener en esa reunión.
Incluso aquí, a ver, ejemplo, voy al mes de septiembre, ¿no? Y yo el 10 quiero tener una reunión. Voy a programar aquí, voy a programar el miércoles 9 una reunión, y en esta reunión voy a hacerlo reunión de red, por decir, ¿no? Reunión de red. Y aquí yo voy a poner la agenda. Vamos a hablar bueno, aquí tengo también viñetas, en realidad, sobre evaluación de aprendizajes. Otro punto que yo quiero hablar con mis colegas directores es procesos administrativos, ¿no? Porque estamos arrastrando ahí algunas situaciones, o quiero que me aclaren este punto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tengo 2 puntos de agenda, incluso yo puedo programar ahí por el Meet, o sea, una videollamada, ¿no? En esto. Y a ver, esto lo voy a hacer, ¿a qué hora? A las 7:30 p.m., ¿no? Y aquí le voy a agregar una videollamada, ¿no? Entonces ya tengo el link de la videollamada, y ahora yo voy a invitar, ¿no? Voy a invitar a ver, a 2 personas. En este caso, voy a mi asistente, ¿no? También claro, y ahí me sale si las otras personas tienen disponibilidad o no tienen disponibilidad en ese momento. Entonces voy a ver con otra persona que me voy a reunir. Entonces yo agrego, etcétera, etcétera, a mis invitados, y bueno, todo eso ya y yo le doy guardar, ¿no? Es decir, cosas, aquí me dice enviar la notificación. Bueno, como este es de prueba, lo que estamos haciendo no enviar. Entonces, esta es una herramienta que nos sirve seguramente, como muchas otras hay, que poco a poco nosotros los vamos explorando, y nos puede servir, y vamos desarrollando también nuestras habilidades y competencias para gestionar la escuela, que de hecho no es fácil, pero tampoco es imposible, y es apasionante, porque nosotros sabemos que en ese acto de trabajar con nuestros colegas los maestros, ayudarles en algunas necesidades, finalmente terminamos más empoderados nosotros que ellos, y fortaleciéndonos profesionalmente. Y otro aspecto que nos da mucha satisfacción es ver cómo los chicos aprenden, ¿no? Y día a día podemos nosotros ver cómo ellos son algo, ¿no? Las familias cómo reconocen el trabajo, y hasta nuestros propios colegas, que si bien es cierto a veces nos reniegan porque somos exigentes, pero cuando reciben una llamada, a veces una palabra de aliento de ti como director, entonces ellos se sienten parte de la institución, y te reconocen como un verdadero líder, que caminas al lado de ellos, vas delante, ¿no? Enfrentando algunas situaciones de dificultad, y diciéndole que en conjunto vas a ir, o estás tú ahí para ir superando esos obstáculos que se presentan. Entonces, queridos maestros, queridos colegas directivos, esto era lo que quería compartir con ustedes respecto a cómo gestionamos la institución educativa en estas situaciones y en este contexto de la educación virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saúl Cabanillas. Lo que usted ahora ha mencionado, todo lo que ha mencionado son, pues, seguramente varios de mis colegas me darán la razón, situaciones que estamos viviendo en la escuela. Pero también lo que usted ha mostrado implica que debe de haber, pues, un desarrollo de las competencias digitales, que creo que sería, pues, uno de los retos urgentes, una demanda para poder gestionar la escuela
en esta situación, ¿no? De la pandemia, en este caso, que ha generado lo de la educación virtual. Lo digo porque hay muchos docentes que podrían decir, pero en la escuela, pensando en los estudiantes, no todos los estudiantes tienen conectividad, no podemos comunicarnos con muchos de ellos. Sí, pues con los estudiantes puede pasar eso, pero el director de todas maneras tiene que tener una comunicación y coordinación con sus docentes y personal administrativo de la institución educativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa usted con respecto a lo que es la formación de los directivos en cuanto al uso de recursos tecnológicos? Indudablemente se hace necesario, creo yo, en este contexto, porque, claro, una cosa es la formación estandarizada que el sistema educativo brinda a los docentes, pero otro, sabemos nosotros mismos y quienes incluso han llegado a ocupar cargos de directivos es por la iniciativa que ellos han tenido, ¿no? De llevar otros cursos y capacitación complementaria para poder desarrollar competencias, mejorar sus recursos profesionales, ¿no? Y sin duda todos tendríamos que participar y estar ahí ávidos de investigar qué aspectos podemos de los recursos tecnológicos aprovechar para gestionar la escuela en estos tiempos, ¿no? Bien, doctor, ahora quisiera, por favor, gracias por la respuesta, que la maestra Yurizán González pudiera dar a conocer la pregunta que había anotada en el chat, y más bien invito a los demás para ir anotando en el chat e ir nombrando para que el doctor pueda, pues, comentar al respecto. Profesora Yurizán, por favor. Ella tenía una pregunta. Muy buenas noches con todos. Sí, mi pregunta es puntual, ya que en las clases sincrónicas se ve violencia de parte de los estudiantes. ¿Y cómo podríamos gestionar esa violencia en esas clases sincrónicas? Bien, maestra, gracias. Respecto de la violencia, obviamente no teníamos o no tenemos protocolos seguros para estas situaciones como la que nos acaba de decir. Yo creo que en primer lugar, de hecho, pasa por conversar con el estudiante. Recordemos que los maestros también tenemos que manejar el clima del aula, ¿no? Y no podemos permitir que se vulneren los derechos de alguno de los otros estudiantes. Entonces pasa por conversar con el estudiante, comunicarnos con la familia, ¿no? Y si las cosas, claro, no mejora, ¿no? No mejora, ya tendríamos que, más allá de lo conversado, tal vez suspenderlo un día de clases y eso, ¿no? Porque si este estudiante va a entrar, por decir, para maltratar, insultar a otros, escribir cosas, entonces, o sea, no podemos permitir que continúe así, afectando y maltratando a otros estudiantes, sin duda. Sí, eso que usted menciona, suspender, quizás el término suspender al estudiante, estamos hablando en términos de suspender la sesión de aprendizaje. Sucede que es bien complicado, incluso ahora mismo que estamos en este webinar, es bien complicado a veces llevar a cabo una sesión sincrónica cuando no hay un acompañamiento. Es decir, el maestro, si está en pleno desarrollo de su experiencia de aprendizaje, es difícil que esté pendiente de lo que está desarrollando, de las actividades, de preguntar y responder a los estudiantes y de realizar el proceso de retroalimentación. Y además tengo que estar observando que no se me haya olvidado el deshabilitar el chat o el micrófono, o que no puedan anotar en la pantalla compartida. Entonces, tendríamos que ver la manera de que el docente esté acompañado de otro personal.
si tienen la oportunidad de que esté acompañado del DAIP o la DAIP, genial, porque esta persona va a ser quien le asiste a la maestra, quien se va a encargar de ir verificando qué estudiante tiene, por decir, encendido el micrófono y poder desactivarlo, etcétera. Y si no es el DAIP, podría incluso, y me parece genial porque he visto una experiencia en la escuela que yo trabajo, que el auxiliar esté presente también en las sesiones sincrónicas, en algunas de ellas. Porque claro, ahora, ¿cuál sería el rol del auxiliar de educación en la escuela? Porque ellos generalmente pues veían el control de asistencia, el tema del comportamiento, ¿no? En la institución educativa, registraban todas estas incidencias en la escuela. Pero ya en este contexto, ¿ya qué haría el auxiliar? Ya no podría ser solo, por decir, pasar asistencia, porque esto lo hace cada docente, digamos, en el momento que interactúa con su grupo de estudiantes. Entonces, podría ser una forma que el auxiliar pudiera apoyar en ese sentido. Pero sí, definitivamente en las sesiones sincrónicas es muy importante, es muy valioso que además del maestro haya otro personal acompañando en la sesión, para justamente ir regulando las actitudes de los estudiantes en una sesión sincrónica. Porque este contexto, justamente, colegas, nos hace, y quisiera saber su opinión al respecto, doctor, nos hace justamente, es el momento, como se dice, preciso para desarrollar las competencias transversales. El uso responsable de las tecnologías, ¿no? De los entornos virtuales, y cómo gestiona de manera autónoma sus aprendizajes los estudiantes, ¿no? Justo esta la situación que propicia o propiciaría el desarrollo de estas dos competencias. No, sin duda, claro. De hecho, cuando yo digo, es diversos escenarios, pues, ¿no? Ejemplo, va a haber casos donde ya has hablado con el estudiante y es reiterativo, entonces hoy habría que ver qué otros mecanismos adoptamos con ellos, pero sin duda es asunto de lo previo, es trabajar con ellos, o sea, procesos de reflexión, y a partir de eso nos damos cuenta que hay otros aspectos seguro como violencia contenida, ¿no? Que es un indicador también seguro que hay algunas situaciones tensas, inmanejables en la familia, que tenemos que conversarlo con ellos, ¿no? Y adoptar mecanismos, pero de hecho no podemos que estas acciones de violencia, o sea, se sigan dando en prejuicio de otros estudiantes, ¿no? Hay aquí una pregunta del maestro Saúl Delgado. No sé si lo podría, por favor, plantear aquí al ponente. Maestro Saúl. Muy buenas noches, doctor Cabanillas, Miss Maribel. Muy buena su explicación, pero mire, pasa que nosotros, los profesores, trabajamos en colegios y cuando le dicen, lo voy a suspender o sácalo de la sesión, no puedes hacer eso. Tómale nota y al final dialoga con él. Una vez que cierres la sesión, personalmente dialoga con él. Pero son alumnos reiterativos, le hablas una vez, dos veces. Entonces, como no lo puedes sancionar, estas cosas se repiten, si no de semana en semana, pues cada 15 días y siempre son los mismos. Ahora, evitemos esto, todos van a estar con cámara encendida. Señores, ustedes no pueden pedir a los menores de edad que estén con cámara encendida. Entonces, eso como que un poco limita el control, o cómo ver si el alumno está atendiendo, o yo, ¿cómo puedo saber? A ver, Juan, ¿tú qué opinas de esta resolución, de este ejercicio? Juan, 3, 4 veces y no está. Y el papá dice, no, mi hijo está siempre ahí, cuando lo llamas no está. Entonces, ¿qué aportes nos podría dar al respecto, doctor Cabanillas? Sí, en efecto, una maestra me comentaba, y eso
tenemos que comentarlo como es, ¿no? Que determinado estudiante, lo que pasó es la imagen de un miembro viril, si no me equivoco, en el desarrollo de una clase. Entonces, oye, yo no puedo permitir, claro, de hecho, yo no lo puedo suspender, probablemente no tengamos un marco normativo, o sea, o algún protocolo todavía de cómo aplicar y desarrollar la disciplina, porque de hecho también tiene que haber la disciplina. Claro, pasa primero porque podamos conversar con ellos, desarrollar aspectos, llevar a la reflexión, pero de hecho sí pasa que un estudiante ingresa y pone imágenes obscenas o insultos, agravios para los otros. Yo no puedo, o sea, permitir que el estudiante esté ahí. Claro, yo hablo casos extremos, ¿no? Extremos, pero seguramente conversando con él, conversando con los padres, yo creo que sobre todo con los padres, porque en este contexto necesariamente muchos de los padres están en casa en el desarrollo de las actividades, entonces pasa por hablar con ellos y ellos ayudarán a sus hijos a regularse también en este proceso, ¿no? Doctor, Saúl justo mencionó algo muy importante. En este contexto que surge a raíz de esta pandemia, ¿qué pasa con las normas, no? Porque algo mencionó el maestro Saúl, de que algunos padres podrían decir, y claro, algún docente podría pensar, de esa norma que nos habla de que nosotros no podemos, pues, difundir imágenes de menores de edad. Entonces, obviamente, en las sesiones sincrónicas que estamos trabajando, con los chicos y para saber y constatar de que realmente están ahí con nosotros, les pedimos que enciendan la cámara. Y muchos, como mi persona, grabamos las sesiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con esa norma que nos pide justamente regular este tema de la difusión de imágenes de menores? ¿Cómo quedaría en esta situación? En sí, ¿cómo quedarían las normas? Porque creo que hay varias que han sufrido algunas modificaciones. No sé si nos podría explicar al respecto. Lo que pasa que, como ustedes han dicho, es la difusión de imágenes de menores sin su consentimiento, pero la clase es un espacio educativo, ¿no? Es un espacio donde yo converso con los estudiantes. ¿Y por qué es importante? Por decir que prendan la cámara, porque yo no estoy vulnerando ningún derecho. Si yo bloqueo, por decir, los micrófonos, ¿cómo veo que un estudiante está levantando la mano para participar ordenadamente porque tiene una duda, una inquietud en las actividades que estoy haciendo? Entonces ahí no estamos vulnerando ningún derecho cuando yo le pido al estudiante que prenda su cámara, porque de esa manera facilita la interacción. Yo puedo recoger las impresiones de él y también entonces se facilita la interacción, ¿no? No es que yo tengo que grabar con otra finalidad para publicar, hacer uso indebido de las imágenes. Claro, ahí estaría yo vulnerando los derechos, pero en el proceso de desarrollo de la actividad de la clase no es así. Muchas gracias. Doctor Saúl, más bien le pediría que si podría anotar, porque van a hacer dos preguntas, dos maestros. Primero el maestro Juan Quintana y a continuación la maestra Yurizán González, para que usted luego pueda responder. Gracias. Maestro Juan. Bien, buenas tardes, profesora Maribel, colegas. Buenas tardes, señor Saúl Cabanillas, ¿cómo está? Bien, escuché hace un momento en la reflexión que ustedes compartían respecto a dos competencias que están en nuestro currículo nacional de educación básica, que son la gestión autónoma del aprendizaje y la otra relacionada con la gestión de las TIC, ¿no es cierto?, que ya conocemos todos. Y en la práctica, antes que suceda puesto la cuarentena del COVID,
hasta en la programación que hacíamos, nosotros de alguna manera a veces como por formalismo completábamos en qué bimestre íbamos a hacer énfasis en una de ellas, pero lo veíamos de esa manera. No habíamos revelado, no habíamos entendido o valorado su relevancia. Y ahora los chicos no están en manos o bien cerca al docente, ni tampoco los docentes están cerca pues al director para que él mire qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces, lo que ellos hagan en gran parte depende de cada uno, del docente y del estudiante. Entonces, esa reflexión la comparto, señor Saúl. Quería preguntarle qué relevancia tiene para usted esta objetividad de este escenario y qué estrategia usted daría, ¿no?, a los directivos para que ellos puedan tratar de orientar a los docentes sobre la importancia de estas dos competencias, ¿no?, cómo promoverlas. No, definitivamente de acuerdo a lo que dice, porque el objetivo es cómo transitar dentro del proceso formativo para que los estudiantes gestionen sus propios procesos de aprendizaje y ellos se regulen, ¿no? Claro, si bien es cierto, teníamos las normas en otro escenario establecidas para espacios de encuentro presenciales en físico, y ahora seguro hay que transitar y elaborar nuestras normas para estos espacios virtuales, pero completamente de acuerdo en que tenemos que apuntar cada vez más al desarrollo autónomo que tienen que hacer los chicos, ¿no? No sé si respondí, iba por ahí el sentido de la pregunta. Disculpa, sí, en el sentido de que como esas dos competencias ahora sí vemos la importancia que han adquirido, la idea era como proponer algunas estrategias para que los directivos pues las pongamos en práctica, las implementemos, por ese lado, o algunas experiencias que por ahí de repente hay en otro lado, ¿no? Compartir. Bueno, no, o sea, así como experiencias como tal, no las he tenido, pero yo creo que pasa porque nosotros como directivos también vayamos reflexionando en conjunto con los docentes, ¿no? Y tengamos estos espacios para conversarlo, qué mecanismos incorporamos en nuestros procesos de enseñanza y en las actividades que le demos a los chicos para que ellos desarrollen estas competencias, ¿no? Sí, doctor Saúl, bueno, yo sí he tenido alguna experiencia con respecto a ello como estrategia. Lo que pasa es lo que usted mencionó es muy importante. En este contexto de educación, en esta modalidad, digamos, de educación a distancia, es muy importante la integración de los padres de familia. Es relevante. Empezando de que los propios docentes adultos todavía estamos en el desarrollo de esas dos competencias, justamente la del uso de los entornos virtuales y también incluso en la gestión autónoma de nuestros propios aprendizajes. Todavía estamos en ese proceso, imagínense los estudiantes. Entonces todavía tenemos que ir brindándoles a ellos algunas estrategias para que ellos puedan ir regulando poco a poco y cada vez se hagan más autónomas. Y para ello tendríamos que tener también previamente reuniones con los padres de familia. ¿Por qué? Porque la regulación de sus tiempos, la organización de sus tiempos, la tienen que hacer no solamente con las actividades escolares, sino con las actividades que desarrollan el día a día. Es completo, o sea, parte desde ahí, que tiene que establecer incluso un horario de actividades, a qué hora desayuna, a qué hora inicia sus clases, a qué hora debe almorzar, a qué hora debe incluso poder tener alguna actividad de ocio, qué sé yo. Entonces, eso es lo que tiene que brindarle de estrategias el docente a los estudiantes, y ahí juega un rol muy importante, pues, el tutor. Bien, eso era lo que quería comentar al respecto, y ahora pasaríamos a la consulta de la profesora Yurizán González para luego pasar al docente Miguel Valladares. Adelante, maestra Yurizán. Sí, doctor Cabanillas, la pregunta directamente de la violencia sería una repregunta que
que en realidad me interesa mucho saber, es cómo los directores deberían de gestionar la violencia en las clases, porque se sabe que constantemente en algunas secciones, especialmente las últimas secciones, los maestros tienen problemas con algunas actitudes inadecuadas de los estudiantes. Y hasta cierto punto tienen el conocimiento de quiénes son o quiénes son los estudiantes que facilitan a un externo el link para que puedan ingresar y hacer algunas actitudes inadecuadas. Entonces, el maestro en sí en clase, tenemos las normas, de alguna manera se lleva de manera adecuada la clase, pero pensando de manera general en un contexto de institución, ¿cuál es la gestión que el director debería de hacer con esos estudiantes? Especialmente me gustaría saber su opinión, ya que siendo abogado creo que podría aportarnos bastante en este tema. Muchas gracias y felicitaciones por la exposición. Gracias, maestra Maribel. Gracias, maestra. Maestra Yuri-san, yo creo que en primer lugar pasa por el maestro, ¿no? Por decir, en la clase, hablamos de secundaria, los estudiantes no tienen el mismo comportamiento con todos los maestros, ¿no? A algunos como que le hacen cosas y a otros como que no, ¿no? Desde luego yo no digo que dependa del maestro toda la regulación del comportamiento de los chicos, pero sí es los recursos que él utiliza, ¿no? Porque, por decir, yo he visto aulas donde entra el profesor y todos los chicos conversan y conversan, pero hay otro profesor que entra y todos los chicos se callan, ¿no? Entonces, yo creo que pasa por evaluar también el maestro a estos estudiantes. Y en efecto, como usted decía, ¿qué hacemos en la institución educativa con estos chicos que son conocidos? Yo creo que pasa por el director conversar con los docentes, diseñar algunas estrategias que algunas pueden funcionar con unos, otras no, ¿no? Por decir, hay algunas que funcionan a este estudiante, encargarle determinadas responsabilidades, porque se encarga de fastidiar la clase porque no se siente cómodo, ¿no? Quiere llamar la atención, entonces por asignarle algunas responsabilidades, que sea él quien apoye en la distribución de los recursos. Bueno, en esta ocasión que no tenemos recursos en lo virtual, podría ser que recuerde constantemente las reglas de participación, no sé, ¿no? Lo otro pasa por conversar con la familia, ¿no? Y desde luego también el maestro tiene que aplicar ahí algunos mecanismos. El maestro no deja de ser el que conduce la autoridad en el aula, y necesariamente situaciones como que salgan de control o exista violencia contra otros estudiantes, yo no cometo falta, diríamos, si corto a estudiante y no dejo que prosiga él, por decir, con insultos al otro estudiante, porque claro, lo otro sería, si yo le permito más tiempo, porque no puedo sacarlo de clase, como me dicen, entonces él puede seguir, claro, los casos son variados y ahí habría que, y cuál sería la falta administrativa que yo estoy cometiendo, ¿no? Lo que estoy es salvaguardando los derechos de otro estudiante para que no se sienta agredido por este chico, ¿no? Pero sí, como decían, en este aspecto de la disciplina, de ir desarrollando las competencias, de la regulación, del desarrollo personal del propio estudiante, pasa por conversar con la familia. Oye, pero no, ni a la familia le hace caso porque este alumno es desconocido.
No creamos, no tanto es así. En la familia hay conductas y patrones y autoridades que se respetan y eso, y los chicos lo saben, ¿no? Y a veces en casa, que debe haber algún familiar, se le pide y él nos va a ayudar seguro en orientarle y tratar de que este chico pueda tener un comportamiento, ¿no? Pero de hecho, sí hay que llevar a la reflexión a estos estudiantes, ¿no? Porque más allá de sus momentos, seguro los chicos reflexionan, entienden, entran en razonamiento, ¿no? Aquí, doctor Saúl, sí quisiera también aportar quizás a la inquietud de la maestra Yurizán, es con respecto a cuando nosotros sabemos quién es el estudiante, pero en esta situación, con estos aplicativos que ahora hay para realizar estas videoconferencias, sucede de que, por ejemplo, el Zoom gratuito, porque en las escuelas públicas es lo que utilizamos, las que duran 40 minutos, por ese tiempo tan corto no se puede tomar el tiempo necesario para, por ejemplo, verificar que los estudiantes sean los del aula. Porque hay muchos estudiantes que les dan el enlace, y eso ha pasado a nivel superior en toda reunión, a veces les dan el enlace a personas ajenas. Incluso usted revisa en la red, hay los que llaman como... no recuerdo el término que utilizan estas personas, que les gusta ingresar a estas reuniones y colocan una imagen, un video del Anonymous, por ejemplo, y para entonces, he ahí la situación en la cual no sabemos cómo identificar a los chicos. Entonces, ¿qué estrategias tendrían que realizar el equipo directivo para poder prever que no se den estas situaciones? Entonces, por ahí pasa, no sé, determinar, por ejemplo, si se van a realizar sesiones sincrónicas, poder determinar como institución si van a ser a través del Google Meet, si van a ser a través del Zoom. ¿Para qué? Para poder capacitar, por ejemplo, los maestros. Tenemos también en las escuelas un psicólogo o una psicóloga o el equipo de tutores. ¿Qué estrategias podrían ser las que se tendrían que implementar para poder dar solución a esta problemática? Entonces, por ahí quizás es lo que estaría faltando, o quiero entender, en la institución, a lo mejor de la maestra. Bien, creo que por ahí vendría el asunto, ¿no? O sea, de verlo de manera colegiada, esa problemática. Sí, brevísimo, obviamente, como lo ha dicho la profesora Maribel, yo creo que ahí felizmente no son todos, son creo contaditos. Yo estoy seguro que la mayoría de los chicos aprenden, ¿no? Van, participan. Claro, tenemos excepciones sin duda que hay que diseñar, todas no están escritas. Hay que diseñar determinadas estrategias y una de esas podría ser, pues, ¿no? Ver que alguien, además del docente, porque el docente está obviamente orientado en cómo desarrolla la actividad y a veces no está mirando quiénes están participando o escribiendo cosas o haciendo, entonces puede ser otra persona que en estos grupos, ¿no? específicos de estos chicos nos ayude. Y ejemplo, si vemos un infiltrado, claro, esta persona que puede tener el rol de administrador simplemente le da de baja, ¿no? Bien, había una pregunta del maestro Miguel Valladares, por favor, maestro Miguel. Profesora, retomando la participación y de repente un poquito para que me pueda aclarar el doctor Cabanilla, acerca de la difusión de imagen de repente que usted la ha visto, ¿no? Y muy posiblemente lo que usted ha dicho en los aplicativos, creo también las normas de convivencia, de cómo usar, registrarse con sus nombres, apoya bastante a que no haya infiltrados. Quisiera aquí comentar un caso acerca de la difusión de imágenes, maestra, puesto que ha sido fin de mes y mi persona también forma parte del grupo directivo de mi institución. Hemos tenido un caso muy particular y que justamente el día de ayer ha sido materia de discusión y quisiera compartir aquí.
ya lo han dicho, ¿no? Dentro de las imágenes, mientras que sean educativos, creo que no hay ningún problema. El problema sucedió, les voy a contar, en el área de educación física. Recibimos los informes de todos los profesores y justamente dentro de las actividades planteadas por el profesor, pues en educación física son las actividades físicas netamente, ¿no? Y nos llamó la atención, en el informe del maestro estaba colocado la fotografía de una estudiante, bueno, no propia, vamos a decir, con la vestimenta de una zona, de la zona que ya les he dicho que mi escuela es se encuentra en una zona rural. Estaba como si fuera una niña de la selva, con un shortcito muy diminutivo y con un escote también muy pequeño, ¿no? Llamó la atención bastante y justamente aquí va, ¿no? En que el docente debería haber tenido cuidado con la difusión de esta imagen. Y bueno, mi persona, y justo casi todos llegaban al concuerdo que tendría que ser un llamado de atención al maestro, ¿no? Y por ahí me pareció muy atrevido de hacerle un llamado de atención al docente, y mi persona pues dijo, no, que esto debería ser más bien atendido a la madre, que la madre tendría que acompañar a su hija. Y también por ahí salía el comentario que la señorita vivía en la selva y de repente era su atuendo, ¿no? Que tenía de educación física. Y por ahí también venía la participación de las señoritas del grupo directivo que decían que ese atuendo es muy exagerado para la zona de la sierra. Y aquí, válganse realidades, viene pues, ¿no? El perjuicio de repente, ¿podríamos criticar a un estudiante por su forma de vestir? Ahora, es propicio compartir estas imágenes de esta menor, puesto que seguramente el docente ha pedido evidencias de sus actividades físicas y la estudiante ha mandado las fotografías como tal, ¿no? Y aparte de esto también viene el consentimiento de los padres. Entonces, no sé, y eso para mí creo que fue lo más ideal de tener una reunión de padres o una escuela de padres, de fomentar, de que de repente al publicar esas fotografías están muy propensas nuestras estudiantes al ciberacoso, ¿no? Que se ve. Y justamente les hacía también hincapié que si no pasara de repente en su informe mensual, muchas de nuestras estudiantes que están en la adolescencia publiquen este tipo de fotos en sus redes sociales. Y entonces son con consentimientos y ahí no hay. Y para ser más práctico, maestros, también viene el tema de la popularidad, que mucha de nuestra, como dice, nuestra televisión basura, incita a nuestros adolescentes a participar así. Y entonces aquí va el detalle, ¿no? Que de repente llamando la atención a la estudiante, al madre de familia, estaríamos también discriminando su forma de vestir o su forma de ser. Y lo que decía aquí la maestra, de repente recordándonos de la competencia transversal, de la autonomía de nuestra estudiante. Y entonces para mí lo más, vamos a decir, lo más equiparado era hacer una charla con los adolescentes y con los padres acerca de comentar el ciberbullying y el ciberacoso de manera general. Pero hay también colegas míos que dicen, no, eso tiene que ser un llamado de atención al docente y a la madre de familia de forma personal. Y entonces yo no lo veo porque es una tendencia, creo que en todos los adolescentes. Esa es una inquietud, maestro. No, vuelvo a repetir, ha sido una discusión muy grande y quisiera ver que se haya algún aporte aquí en la sala. Y yo quiero entender lo que tú dijiste es que el profesor de educación física pide evidencias de las actividades que hacen los chicos, ¿no? Y le envía al estudiante alguna imagen seguro de las actividades físicas que está haciendo con determinada vestimenta. Bueno, pero eso, si le envía al docente, o sea, para dar cuenta. Entonces, yo creo que allí no hay ningún inconveniente porque quien solo tiene acceso a esta imagen es el docente, ¿no? Claro, si el docente publica esa imagen y permite el bullying, no, definitivamente, ¿con qué consentimiento? Ahí sí está incurriendo en falta el docente. Porque, bueno, yo docente, yo conozco a mis hijos, a mis chicos, y recuerden, ahí hay una relación, pues, mucho confianza, respeto, ¿no? En sus actividades físicas, acompañarlas y eso.
pero me está enviando una imagen de las actividades que ha hecho. Puede que no sea la actividad, o perdón, la vestimenta adecuada, ya claro, ya no sé ahí hasta qué punto le llamamos adecuada, pero para hacer una actividad física obviamente va a estar seguro una ropa muy ligera, ¿no? Para que le permita los movimientos, y ahí el docente no tiene por qué, de quién le pide o sea, que haga público estas imágenes. Para eso sí tendría que él tener autorización de los padres. O sea, de hecho, eso sí es completamente sancionable, ¿no? Publicar sin autorización las imágenes de los chicos, y mucho más que se preste para algunas situaciones de bullying, ¿no? Maestro, doctor Cabanilla, justamente ahí va el detalle que le decía, que llegaba a fin de mes, y creo que aquí todos los maestros sabemos que cada fin de mes estamos llamados a presentar los informes. Y seguramente el maestro también, usted lo ha dicho, no habrá tenido unas malas intenciones, que sus alumnos le han presentado pues esas evidencias, y en su informe ha adjuntado esas evidencias. Y por eso yo, más que alarmarme, parecía que cuando yo defendía al maestro, parecía que yo también estaba a favor de la morbosidad. Entonces, vuelvo a repetir, se tocó mucho con pinza, y le dije, no, al contrario, en vez de llamarle la atención, deberíamos hacer una escuela de, sí, aconsejar de los acosos que se podría tener más adelante y las publicaciones. Y usted mismo lo ha dicho, y justamente en los informes que nos piden los directivos y hasta las mismas UGELes, y por parte del ministerio nos piden las evidencias de nuestros estudiantes, ¿ve? Entonces, pero dentro de estas evidencias no nos dice que sus evidencias sean previa autorización de su padre de familia. Y entonces, ahí creo que lo que más se delata estas imágenes, o se difunde estas imágenes, es por el mismo pedido de los directivos acerca de las evidencias. Ya, no, está bien, en ese aspecto no hay problema. Claro, yo entendí que le han hecho bullying, escuché, es decir, que como que se ha publicado, sí, pues desconozco el contexto, como que se ha publicado en las redes esa imagen del estudiante, pero sí es, claro, netamente sus informes, porque yo, estudiante, envío para dar cuenta de la actividad que ha dejado el profesor, una evidencia, ¿no? Y el profesor lo pasa al director. Entonces, sí, yo creo que en esos ámbitos se maneja, no hay problema. Claro, yo escuché que se ha salido a las redes, ¿no? Donde permite hacer bullying, ahí la cosa cambia. Pero si es aquí, yo creo que ¿quiénes más podrían enterarse si no tal vez es el director, subdirector o profesores que en el fondo son formadores, ¿no? Claro, ya si la imagen es de una chica, o sea, donde ya la ropa inadecuada, entonces obviamente yo, docente, primero tengo que tener el criterio, hablar me parece que esta evidencia no la considero, y ahí nomás truncar, ¿no? Pero es un caso, creo yo, particular. Pues sí, hay casitos particulares que hay que darle un tratamiento particular, ¿no? Sí, si es en ese sentido, no habría exposición, ¿no? Y publicación de imágenes, no hay, porque es parte de los informes. Bien, doctor. Bien, creo que ahí ya tendríamos que cerrar ya esta videoconferencia, ¿no? Y agradecerle a usted, justo ya se retiró el profesor Nelson, que había hecho un comentario, no sé si una pregunta o un comentario. Muchas gracias, maestro Miguel. Era de que definitivamente ahora hay mucha necesidad, hay demandas urgentes. El hecho de desarrollar, para disminuir esta brecha digital, hay que desarrollar las competencias digitales en los estudiantes y en los docentes. ¿Cómo el docente podría trabajar recursos pertinentes al desarrollo de determinadas competencias si es que él no las maneja en su aspecto instrumental? Pero no solamente conocer el recurso por conocer el recurso, sino cómo este recurso me ayuda al desarrollo de competencias, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios retos ahí importantes que tenemos que afrontar como escuela. Imagínense, pues, ¿no? Nadie estuvo preparado para esta situación, los directivos tampoco, pero
tienen ahora un reto mayor y como usted bien lo mencionó, hay muchas dimensiones que ellos tienen que saber gestionar en el ámbito pedagógico, como usted lo dijo, administrativo, incluso en lo que es brindar el desarrollo y soporte socioemocional con su equipo de tutores o si tiene una psicóloga, un psicólogo también, ¿no? Yo creo que con eso podríamos cerrar. No sé si brindaría usted una idea, fuerzas para poder cerrar ya, doctor, con el evento que nos ha convocado el día de hoy. No, agradecer la invitación, Maribel, y también a los colegas maestros, directores que han estado en esta ocasión. En efecto, demanda del desarrollo de algunas habilidades para poder en este contexto conducir la escuela, ¿no?, al verdadero objetivo, como es brindar un servicio de calidad a nuestros estudiantes. Pero de hecho es un aprendizaje conjunto que seguro, acompañados con las instancias de gestión descentralizada, como son DRE, UGEL, los espacios de las redes, iremos aprendiendo todos. El objetivo es siempre tener la consigna, ¿no?, de adaptarnos, en vez de criticar, de decir, oye, pero y las condiciones que me da el sistema en esto. Finalmente desarrollar competencias, buena actitud y ir en conjunto fortaleciéndonos para poder llevar adelante según los objetivos estratégicos que tenemos en nuestro país, trabajar en conjunto con todos los actores, todos sin excluir, para llevar adelante nuestra institución educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabanillas. Un placer tenerlos y que haya aceptado usted la invitación. Indicarle bueno, ahí están mandándole saludos también, algunos ya lo conocen, seguro por su paso por la UGEL 03, ¿no? Algunos amigos por ahí. Bueno, agradecerle nuevamente su presencia, lo que ha compartido con nosotros. De hecho, que el tiempo es insuficiente. Usted ha hecho, pues, digamos, una pincelada viendo algunas dimensiones de lo que es la gestión escolar en estos tiempos, ¿no?, de educación virtual. Y mencionarles a los participantes que nos acompañan que así como en la consultora vamos a desarrollar cursos referidos a lo que es la integración de las tecnologías en el ámbito pedagógico, también se va a desarrollar una especialización en lo que corresponde a lo que es gestión pública y gestión educativa. Entonces, los que estén interesados, luego ya nos vamos a ir comunicando con ellos. Seguramente también ahí nos va a acompañar el doctor Cabanillas para desarrollar algunos de los módulos. Y nuevamente, muchas gracias, doctor Cabanillas. Bien, eso sería pues entonces todos, amigos. Muchísimas gracias. Un gusto. Recordarles que el próximo miércoles también tenemos otro webinar muy interesante, también referido a lo que es la gestión. Así es que los esperamos y ya están cordialmente invitados, pero igual se les va a enviar la información a sus correos y en algunos casos al WhatsApp. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos hasta el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias. Gracias, profesor Nelson. Muchas gracias por el espacio. Sí, gracias. Gracias. Sí, ya el doctor tiene también otra reunión porque como les había mencionado en la publicidad, él es secretario de la Escuela Nacional de Bellas Artes, es asesor del director. Entonces, es por eso su premura, ¿no? Pero creo que ya se retiró también justo quería responderle yo más bien al maestro Nelson, pero creo que ya no está. Justo lo que había consultado. Bueno, como ustedes también sabrán, algunos que me conocen, yo también he sido directora, también he trabajado en la UGEL, y hay algunos puntos pues muy importantes y lo que mencionaba el profesor Miguel está en lo correcto porque toda imagen o video, que ha sido también un motivo de una reunión, me acuerdo en la región de Tacna, un motivo de debate, toda imagen o video que ha sido grabado o ha sido, ¿no?,
con fines educativos, estrictamente educativos, no hay ningún problema. Se supone que cuando el estudiante sube, por decir, al Classroom o envía al correo electrónico del maestro un video, una foto, haciendo una determinada actividad, es porque ya cuenta con la autorización de los padres de familia. Entonces, para ello, los profesores o los tutores de las aulas previamente, no sé si lo han hecho al inicio o durante estos meses, ya debieron de tener un primer encuentro con los padres de familia, es decir, ya debieron de tener una reunión de padres de familia donde se les explique cuál va a ser la metodología de trabajo en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el padre de familia de antemano sabe cómo van a trabajar, si va a haber sesiones sincrónicas, sesiones asincrónicas, si solamente se va a trabajar con el WhatsApp, si no hay ningún, digamos, no hay conectividad en la comunidad y las evidencias van a ser, digamos, recabadas de otra forma. Todo eso ya se le debió de explicar a los padres de familia de alguna manera, dependiendo del contexto. Si ha podido ser por una reunión así como esta con los padres de familia, buena hora. Si se ha tenido que llamar por teléfono, si se ha tenido que dar una información a través, no sé, de un megáfono en una determinada comunidad, pero definitivamente el padre de familia a estas alturas ya debió de tener conocimiento de las acciones dentro de lo que constituye la gestión escolar de la escuela. Vale la redundancia. Y lo que ha hecho el profesor no está mal, o sea, digamos, porque, como bien dice, ese informe solamente lo van a observar los directivos y obviamente nadie más. O sea, no hay difusión. Aquí digamos, lo penado es la difusión. La difusión. Es decir, si yo, profesora, agarro y tengo mi Facebook y digo, ay, qué lindo, y voy a publicar las fotos de mis estudiantes, ahí sí está incurriendo, ¿no?, en un delito el maestro. Si se diera ese caso, tendría ahí sí que contar con la autorización de los padres, pero... Y lo otro es de que lo que dice el maestro Miguel, que comentó que al estudiante estaba pues con unas prendas que a lo mejor para algunos podría ser inapropiada. Yo creo que también ahí está el criterio del maestro, ¿no? O sea, nosotros somos formadores. Entonces, si bien es cierto, yo voy a tomar en cuenta la evidencia, sí tener una conversación con los estudiantes del por qué no sería apropiado, no por una cuestión de falsa moral, sino que podría acarrear que se pudiera tomar de manera, digamos, podría darse el caso que esa foto incluso ella misma lo publicara en alguna red y pudiera producir que le pudieran faltar el respeto. Entonces, conversar mucho con ellos, ¿no? Y yo también como maestro, en el informe, bien claro, nos dicen que no hay que presentar todas las evidencias. O sea, yo puedo tener varias evidencias en mis estudiantes y no precisamente pues voy a presentar la que yo considera que, digamos, no estaría del todo bien que lo presente. Podría haber encontrado otra evidencia. No creo que haya sido la única estudiante que haya mandado fotos. Digo, o sea, ya también ahí queda el criterio del docente. Pero sí, eso hay que tomar en cuenta. Cuando yo le pregunté al doctor esto de la excepcionalidad y la norma, ¿por qué es, colegas? Porque como estamos en una situación de emergencia y todo el contexto cambia, entonces las normas tampoco, o sea, ya no pueden ser aplicadas estrictamente o de manera literal, o sea, no pueden ser interpretadas de esa forma. Entonces, hay que también ir viendo qué vacíos incluso tiene la norma para que sean en beneficio de la gestión escolar. Es decir, ver los mecanismos para poder desarrollar nuestras actividades sin ir en contra de la normativa vigente. Entonces, eso es importante. Algo es importantísimo lo que dijo el maestro Nelson, que mencionó, bueno, ya no está, es de que nosotros los docentes y los directivos, sobre todo, sí tenemos que
desarrollar nuestras competencias digitales de todas formas, porque yo no podría monitorear, yo no puedo acompañar a mis docentes, así como el docente no podría desarrollar competencias o la gestión de entornos virtuales o la integración de las TICs con los estudiantes. O sea, yo no puedo orientar a mi estudiante, yo no puedo brindar estrategias para el desarrollo de esa competencia si yo primero no las he desarrollado. Primero yo las tengo que tener. Nadie puede dar aquello que no posee. Entonces yo, docente, tengo que desarrollar. Y el directivo más, porque el directivo, ¿cómo desarrolla sus reuniones? Hay muchos directivos que desarrollan reuniones tras reuniones. Creo que en el día tienen como 5 colegiados y se la pasan en reuniones tras reuniones que demoran muchas horas. Y es porque no se están organizando. El doctor Cabanillas presentó ahí un recurso que lo tienen todos aquellos que cuentan con un correo Gmail y tienen ahí el calendario para que puedan organizar sus actividades. Ustedes han visto cómo el doctor lo tiene llenecito, es su agenda. Igual, nosotros también podríamos trabajar de ese modo. Los directivos tienen que conocer y tienen que saber cómo manejar todos los aplicativos de videoconferencias, por lo menos el Zoom, que es lo más conocido, el Google Meet o el GC Meet, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que conocer cuáles son los procesos o cuáles son los recursos para que el docente pueda realizar una evaluación formativa, pueda realizar una retroalimentación en un marco de educación a distancia. O sea, el director tiene que saber todo eso. Porque si no, ¿cómo le hace el seguimiento? ¿Cómo está haciendo el seguimiento al trabajo de los docentes? Por eso es que les preguntan a muchos directivos, no saben exactamente qué están haciendo sus docentes. Entonces, ahí es, y frente a esa situación se nosotros percibimos como que es un caos. Mientras no haya organización de la cabeza y no es tarde, pero se tiene que partir de ahí. ¿Cómo se están organizando los directivos? ¿Cómo van a realizar ese monitoreo, acompañamiento? ¿Lo están haciendo? ¿No lo están haciendo? Y para eso hay herramientas básicas, como el calendario que ya mostró el doctor. Está todas las aplicaciones de Google Drive. ¿Por qué? Porque justamente Google Drive me permite tener un trabajo colaborativo. Ya hay muchos otros recursos, pero digamos, los básicos son esos. Que eso sí tendría que manejar los directivos para poder organizar el trabajo de sus docentes. Porque sin eso, me permite a los que somos poquitos, pero quería mostrarles, por ejemplo, cómo están trabajando en mi escuela. En realidad, yo soy de ahí en mi escuela en estos momentos. Y cómo se ha trabajado de alguna manera, no está muy detallado, pero es una sistematización de cómo se puede trabajar a través del Drive, sobre todo lo que es el registro y el seguimiento. Les voy a presentar un momentito para que ustedes puedan observar ya mi pantalla de manera muy breve ya para cerrar esto. Miren, por ejemplo, están viendo la pantalla de mi Drive que creé para la subdirección. Entonces, para hacer este seguimiento, colegas, este acompañamiento, yo estaba apoyando dirección. Entonces, ustedes van a ver aquí formularios, porque muchos de los registros, para que el maestro no se complique mucho, se estaba realizando a través de los formularios del Google Drive. Entonces, por ejemplo, acá se ha hecho una sistematización del trabajo remoto. Entonces, yo aquí organicé mi carpeta de seguimiento y mis subcarpetas por grado. Entonces, por ejemplo, en primer año están el registro, digamos, ¿no? De todos los primeros. Entonces, por ejemplo, voy a abrir este. Y estos archivos, obviamente, son compartidos. Si nosotros observamos aquí, yo ya cerré estos archivos, es decir, ya las personas que están a cargo ya no pueden editar. ¿Por qué? Porque ya aparecen como
tutores. Para completar, sí están como lectores y ahora simplemente aparecen como lectores. Bueno, aparece la conectividad y ahora hay que tener mucha paciencia con esto y lo sienten. Estamos con el tema de la conectividad también y esto nos obliga a tener un poquito de paciencia. Ya, aquí ustedes van a ver, por ejemplo, en cada uno de estos archivos se ha colocado la calendarización. Aquí estaba el formato de un informe que se piensa dar a los padres de familia de manera descriptiva de cómo ha sido el avance. Y aquí en el Drive, yo lo he organizado por área curricular, ¿no? Tenemos aquí todas las áreas, ¿no? Y cada área, bueno, tutoría no ha reportado, pero cada área ha reportado y los docentes han colocado simplemente sí o no al cumplimiento. Estamos viendo temas de cumplimiento. Y ya luego lo que he hecho es cuantificarlo, ¿no? Una vez que he hecho eso, esto en la siguiente pestaña ya aparece en un consolidado, ¿no? Entonces yo ya sé los estudiantes, por ejemplo, cuántas evidencias o cuántas actividades han presentado por cada área curricular. ¿Y esto con fines de qué, colegas? Este seguimiento, ¿para qué? Para que a partir de esta información, los docentes, los tutores puedan contactar con el estudiante, contactar con los padres de familia, con los estudiantes para poder también hacer retroalimentación, para dar asesoría, para dar un apoyo emocional, porque hay estudiantes que no han presentado ninguna evidencia. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, acá un estudiante 0000, ¿qué está pasando con ese estudiante? Entonces, eso, colegas, es importante. Y lo interesante es de que en este Drive, como está compartido a los 11 docentes, digamos así, tienen que trabajar en este mismo archivo. Entonces, estoy desarrollando el trabajo colaborativo y ha sido difícil, colegas, muy difícil. Les comento mi experiencia personal. ¿Por qué? Porque los profesores no están acostumbrados a trabajar de ese modo. Ha habido casos que no se dieron cuenta y estaban anotando en un área que no era su área, o sea, borraban la información del otro docente. Otros decían, yo ya llené, ya no pienso llenar. Entonces, pero es todo un trabajo de varias semanas, justo para motivarlos a aprender, ¿no? A intentar, porque hay algunos que dicen, no, es que yo la verdad no sé, yo le paso mi Excel, profesora Maribel, usted súbalo al Drive, pero poco a poco ir conversando con cada uno de ellos para que pudieran ingresar, ¿no? Yo he tenido que ingresar con algunos maestros, así en línea, y decirle, a ver, profesor, ¿está usted? Y decirle qué es lo que tenía que ir completando. Entonces, en este caso, bueno, lo hice yo, que soy de ahí de la escuela, pero podría haber también otro personal en la escuela que pudiera también brindar esa ayuda, ese soporte a los docentes de la institución educativa, ¿no? Bueno, colegas, entonces espero que esta videoconferencia nos haya servido para compartir algunas experiencias, seguramente algunas dudas. Yo los invito, la próxima videoconferencia va a ser el día miércoles 9 de septiembre. En realidad pienso que no se lo deben perder porque nos va a acompañar otro abogado que es jefe de ASGESE en una UGEL, y con él vamos a desarrollar todo lo que es justamente la escuela con respecto a los deberes, derechos y sanciones, todo lo que tiene que ver con régimen disciplinario en estos tiempos de pandemia. Bien, colega, entonces hasta aquí terminó nuestra videoconferencia. Espero que haya sido de su agrado. Con mucho cariño siempre preparamos esto para ustedes, así que nos vemos hasta el próximo miércoles, por favor. ¿Ya? Muchísimas gracias.